Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotros somos, Virginia, yo soy Marcelo y para nosotros es una alegría inmensa que estén viendo este videito y bueno, queremos invitarlos a una merienda con Jesús. así es, queremos invitarlos para que pasen con nosotros este momento, para que puedan conocer más a Dios, porque el objetivo de este podcast y de este video es que puedan conocer más a Jesús y que nosotros podamos compartirles nuestros testimonios. No somos perfectos, pero tratamos de seguir el camino de Dios y es muy hermoso, digamos, todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, por eso teníamos muchas ganas de compartirlo y esta es la forma que Dios nos guió para hacerlo. Así es. Y bueno, si nos dan permiso, de paso vamos a tomar un tecito, vamos a compartir con ustedes y... ¡Ah, calentito! Con el frío que hace ahora está espectacular. Quiero que comiences vos. Ah, bueno. Y quiero hacerte una pregunta. Sí. La pregunta que quiero hacerte, que me la anoté, es ¿cómo conociste a Jesús? Wow. Bueno, voy a tratar de hacerla breve, porque son muchos detalles que hay que tener en cuenta, pero bueno, principalmente, quiero destacar desde que fui niña, digamos, desde mi infancia, siempre he tenido a Jesús en mi corazón, me han inculcado esos valores, me han inculcado, digamos, tener una relación con Jesús, ir a la iglesia, pero vengo de una familia, de la religión católica y bueno, eso es lo que había aprendido, desde pequeñita. Ujú. Después, bueno, pasaron los años, siempre fui muy practicante, siempre fui a misa, eh, y, eh, y siempre oraba y hablaba con Dios, pero nunca leía la Biblia. Fíjate. Entonces, pasó mucho tiempo cuando fui grande y me vine a vivir aquí, donde vivo actualmente en Córdoba. eh, es en el lugar en donde Jesús se me presentó de otra forma. Ujú. Estaba pasando una situación difícil porque había venido a buscar trabajo y no conseguía trabajo Ah, y eso me generó una gran frustración. Y entonces, en ese contexto, el que empezó a estudiar la Biblia fuiste vos, con un compañero de trabajo, ya lo vas a contar bien. ujú. Comenzaste a estudiar la Biblia y me invitabas para poder estudiar, pero al principio yo estaba negada y no quería. Entonces fueron varios los intentos que hiciste para que accediera y me convenciste. Bueno, no fui yo. Fue el Espíritu Santo, fue el Señor. Entonces, comencé a estudiar la Biblia y era en el año 2019. Mm. Entonces, 2019 era así, sí, 2019. 2019. Increíble cómo se pasó el Sí, tiempo. pasó un montón. Qué loco. Sí, muy loco. Bueno, fue en el año 2019 y bueno, comenzamos a estudiar la Biblia y lo que me parecía curioso era que se estudiaba por temas. Ujú. Puedes estudiar de diferentes maneras, pero bueno, estábamos estudiando por temas. Y bueno, era muy lindo y como que me iba llamando cada vez más la atención. Ujú. Pero después vino la pandemia Claro. y fue sí, época como no fue, o sea, sí, obviamente fue difícil, pero también fue un momento para replantearse muchas cosas, ¿no? De Claro, sí. reflexión. Y en ese momento llegó tu hermana a Ujú. quedarse un tiempo con nosotros y en ese momento ella, me acuerdo que también estaba en esa búsqueda de Dios Ujú. y había descubierto por YouTube una iglesia, que era la iglesia adventista, y que le gustaba mucho lo que decía, dice que coincidía mucho con lo que decía la Biblia, entonces ella me decía que le gustaba y había empezado a estudiar, y entonces paralelamente con tu amigo es como que los dos empezaron a inculcarnos los estudios bíblicos Claro. y a conocer más a Jesús. Sí. Cuando ella se va,
hacemos como una videollamada entre toda la familia y ahí es donde empezamos a estudiar. Y en un momento empezamos a estudiar profecía y fue lo que más me impactó a mí, que fue la profecía de Daniel. Cuando yo estudié la profecía de Daniel y vi que todo lo que decía Daniel se había cumplido tal cual lo que dice la historia, Claro. fue en ese momento en el cual dije, no, no puede ser esto. Y realmente fue como mi punto de inflexión, de quiebre en creer quién era Dios. Bueno, de hecho, te estaba por preguntar eso y la que me había anotado acá la pregunta, ¿cuál fue ese momento, digamos, de inflexión o de encuentro con Jesús que vos dijiste, wow, o sea, acá tengo ya dos caminos, o no sé, creer o no creer? Claro, fue ese el momento en el que yo digo, no puede ser que la Biblia sea tal cual lo que se cumplió en la historia, las fechas, los eventos, las ciudades, los imperios que mencionaba. Entonces, tal vez que otras personas tengan otro tipo de encuentro, pero a mí es como que me impactó mucho eso y de ahí empecé a leer más, estudiar más y bueno, obviamente con el tiempo fui entendiendo más cómo era todo y cómo nos teníamos que relacionar con Jesús y lo importante es que es su palabra, ¿no? Claro, Entonces, bueno, fueron los sucesos pasando, entonces hasta el punto tal que tuvimos que tomar decisiones. Y bueno, las decisiones más importantes fueron, eh, bueno, queríamos bautizarnos, pero para bautizarnos nos sugirieron que primero teníamos que casarnos, sí, o determinar qué queríamos hacer con nuestra relación. claro. Entonces, primero nos casamos, o sea, decidimos primero casarnos y después bautizarnos. Arreglar los papeles, me acuerdo que nos dijeron papeles. Estaban flojos de papeles. Están flojos de papeles, chicos, me acuerdo. Entonces, bueno, esas fueron las 2 decisiones más importantes y bueno, después en los próximos episodios vamos a contar cómo se fueron dando las otras Las cosas otras cosas, sí, el comienzo ese de 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 toda la nuestra historia. caminar con Jesús. Qué hermoso realmente. Bueno, yo lo sé, Sí, vos lo sabés. pero nunca me canso de volverlo a escuchar. De hecho, me encanta porque cada vez le agregas algo que por ahí a mí se me pasó y volverlo a recordar es ver cómo Dios fue guiando cada paso de nuestras vidas para que conozcamos la verdad, para que lo conozcamos a Él. Es muy hermoso eso. Sí, muy hermoso. Y bueno, ahora te toca a vos. No. Contanos un poquito Ah, cómo primero conociste a Jesús. quiero contar que me estoy muriendo de frío porque estamos acá en la cocina y, y teníamos una iluminación muy, muy mala y abrimos la puerta para que entrara más luz. Y está entrando todo el chiflete y me estoy muriendo de frío. Pero bueno, qué bueno que tenemos el tecito. Em, ¿Cómo fue que conocí a Jesús? Tremendo. Bueno, todo comenzó en 1984. Sí, está. No, bueno, yo, bueno, vivía en Buenos Aires, nací allá en Varadero, y cuando decido venirme a Córdoba, eh, mm, pasé por varios trabajos, y en el último trabajo que tuve, yo me sentía muy mal, realmente me sentía muy confundido en todas las áreas de mi vida. Era como un momento en el cual yo no sabía qué hacer. Estaba totalmente confundido. Tenía todo dado vuelta. Y había probado varias cosas en mi vida. Había probado muchas soluciones. Me había ido a psicólogos. Había probado cosas que luego contaremos, que bueno, vos ya las sabés, que ya las vamos a contar porque son muy... es necesario contar eso también. Y cuando estaba en este trabajo último, un día estaba muy mal y se me acerca un compañero, que ahora es
mi hermano del alma, mi amigo, uno de mis mejores amigos. eh, Se llama Juan, así que Juan, si estás viendo esto, Saludos, Juan. saludos Juan. Em, yo estaba muy mal en ese momento y él me ve y me pregunta qué me pasaba. Y me encantó porque me brindó una confianza que me hizo abrirme a contarle todo lo que me pasaba, que realmente necesitaba hablarlo con alguien. Y me acuerdo que él me dijo que lo que a mí me estaba pasando, me dijo primero si yo creía en Dios, porque algo habíamos hablado de la existencia de Dios. Y yo le dije que sí, que creía en Dios. Y en ese momento él me dice, ¿y a vos no te interesa saber lo que dice la Biblia respecto a lo que vos estás pasando? Y yo nunca, la verdad que nunca había recibido esa respuesta, porque siempre las personas te aconsejan respecto a su parecer o a su vivencia, ¿no? Pero él me estaba ofreciendo ir a la Biblia, cosa que creo que no la había leído casi nada. Y a mí me gustaba mucho el café con leche, me acuerdo, y quedamos en juntarnos a merendar. Un café con leche con medialunas y la Biblia en el medio. Y me acuerdo que cuando le cuento todo lo que me pasaba, él me dice, ¿qué te parece si comenzamos por Génesis? ¿Por Génesis? Sí, por Génesis. Y cuando empecé a leer Génesis con él, me hizo un clic que realmente fue un antes y un después. Porque cuando comienzo a leer Génesis, me acuerdo que el hombre, el ser humano, comienza a sufrir y toda la causa de su sufrimiento comienza cuando se separa de Dios, cuando se corta esa relación que él tenía con Dios, que ellos, Adán y Eva. Y fue muy loco porque entendí que yo estaba sufriendo y venía con sufrimientos del diario vivir porque yo estaba separado de Dios. Es decir, yo creía en Dios, pero yo no me estaba relacionando con Él. No estaba leyendo su palabra en donde ahí podemos ver lo que Él tiene para decirnos como si fuese una carta de amor escrita para nosotros. Cuando entendí eso fue clave porque comprendí que mi sufrimiento estaba por vivir una vida como yo quería y no como Él la pensó para mí. Sí. Entonces me fui enamorando del plan que Dios tenía para mí. Y bueno, yo llegaba a casa, vos en ese momento estábamos viviendo juntos y llegaba entusiasmado porque iba descubriendo nuevas verdades y si vos obviamente te acordás, este, yo venía súper entusiasmado y te quería contar las cosas que iba descubriendo de Adán y Eva. Y, y bueno, vos obviamente tenías tu postura, había mucho respeto, pero obviamente fue muy difícil porque venías también y veníamos con muchas cosas ya aprendidas y de repente desaprender muchas cosas fue un proceso que, que llevó su tiempo, pero fue increíble como Dios me dijo, lo que a vos te pasa porque estás viviendo lejos de mí y yo quiero estar cerca tuyo. Y bueno, ahí fue un antes y un después. Amén. Que bueno, da para mucho, Da para mucho. da para mucho. Em, y bueno, y fue muy increíble después como en este proceso también aparece mi hermana estudiando también la Biblia, conociendo a Dios. Y después cuando nosotros empezamos ya a conocer más a Dios, empezamos también a estudiar en conjunto con mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, mi hermano, todos juntos por videollamada. Y un momento me acuerdo que seguramente vamos a estar pasando fotitos de todo esto. Me acuerdo que en un momento estábamos en una videollamada y no podía creer lo que estaba pasando. Mi viejo, mi mamá, mi hermana, nosotros, todos estudiando la Biblia. Cuando antes la Biblia no.
no sabría ni siquiera para, no sé, nunca. Para nada. Y eso no es por casualidad. Y lo más maravilloso es que yo a mi amigo Juan le dije en un principio, yo no quiero ser adventista. Yo no quiero que me cambie la religión ni nada de esto. Me dice, le digo yo esto y me dice, yo no te voy a hablar de religión, yo te voy a hablar de una relación. Y eso fue la clave, una relación. Entonces cuando fui aprendiendo de eso, de que Jesús está deseoso de entablar una intimidad, una relación con nosotros, fue como el antes y el después. Bueno, de todo lo que después tenemos para contar. Así es. Ah, son muchas cosas que no sé, trato de resumir, pero bueno, vamos por episodio. Vamos por episodio. Exactamente. Bueno, me encantó, me encantó. La verdad que obviamente lo conocía el testimonio, pero es muy lindo escucharte y recordar, rememorar cómo Jesús se presentó a nuestras vidas. Mm, sí, la verdad que sí. Y bueno, para finalizar, porque queríamos dar como una introducción de cómo era nuestro testimonio, queremos compartirles un versículo que hemos preparado, que creo que es lo más importante de este episodio y que es como la génesis de este episodio y queremos compartirlo con ustedes. Así es. Aquí Marce se va a encargar de leerlo. Sí, es Apocalipsis 6, no, perdón, 3:20. Apocalipsis 3:20. Y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tremendo. Yo creo que Jesús está siempre, indudablemente, está tocando la puerta de nuestros corazones, de nuestras vidas. Y es nuestra decisión, tu decisión, querer mantener la puerta cerrada o abrirla y experimentar lo hermoso que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Los planes y el propósito maravilloso que Él tiene para tu vida. Nuestra decisión fue abrir la puerta y deseamos profundamente que vos te animes también a abrirle esa puerta. Y si ya se la abriste, que la mantengas abierta, que la mantengamos abierta. Así es. Así que bueno, no sé si queda algo más para decir. No, bueno, esperemos que les haya gustado, les haya servido y que se puedan suscribir y puedan compartir esto con alguien con quien ustedes crean que les pueda servir. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Así es. Y deseamos profundamente que haya sido de gran bendición. Y como dijo mi querida esposa, nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga. Chao. Chao, chao.